Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Definitivamente estamos en una guerra espiritual, y esta guerra se ha intensificado en los últimos días. Y debemos saber que es tiempo de estar perfectamente unidos al Señor. Queremos compartir con todos ustedes que el día de ayer, por la madrugada, desde las 5 de la mañana, los pastores salimos por toda la ciudad. Estuvimos para ungir las puertas de nuestra ciudad. Hubo un equipo para estar en el sur, otro equipo para estar en el este, desde el Cañón de Lobos para acá. Otros estuvieron en el oeste para tocar los cuatro puntos cardinales y orar y reclamar y poner esta tierra bajo la mano del Señor. Y otro equipo estuvimos en el norte. Escogí estar en el norte con otro grupo de pastores. Estuvimos en el norte de la ciudad porque bíblicamente parece como que siempre el mal viene del norte, siempre dice la palabra. Si ustedes notan, casi cualquier palabra profética van a encontrar que del norte venía el mal, que del norte venía algo que iba a causar daño, que iba a causar dolor, que iba a causar esclavitud al pueblo. Así que entonces el día de ayer estuvimos allá para reclamar nuestra ciudad y para marcar límites. Aunque, hermanos, esto es simbólico, no es así, digamos, ya nada más de ahí para acá, sino en realidad es algo simbólico en el que hemos salido para orar por nuestra ciudad. Otro equipo estuvo en el Zócalo de Cuernavaca, otro equipo estuvo en el Zócalo de Jiutepec, y ungimos estos lugares. Yo en especial, con el equipo que me tocó, ungimos la carretera federal, subimos allá a Santa María y pusimos un límite. Estuvimos en la entrada de la autopista, pusimos otro límite. Nos fuimos a la carretera Tepoztlán, pusimos otro límite y clamamos y oramos, porque estamos viendo que hay una guerra espiritual muy fuerte. Esto el Señor habló el lunes pasado. El Señor me trajo una palabra, y en base a esa palabra que el Señor me trajo, entonces salimos para hacer este trabajo espiritual en nuestra ciudad. Y el Señor puso en mi corazón que así como hemos orado para que el secuestro sea erradicado de nuestro territorio, que ahora empecemos a orar para que no haya más muerte en nuestro estado y en nuestra ciudad.
Así como hemos tenido días del Señor donde vienen las peticiones de oración y no tenemos ninguna petición por personas secuestradas, hasta que llegue el momento en que no escuchemos que hay muerte en nuestra ciudad. Levanten sus manos al Señor ahí donde están, cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él detenga las muertes en nuestra ciudad. ¿Están listos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy venimos como pueblo, venimos como familia, venimos como iglesia delante de ti, Padre, para establecer límites espirituales. Y ahora reprendemos ese espíritu de muerte que ha venido sobre este estado de Morelos, sobre esta ciudad de Cuernavaca, sobre Cuautla, sobre sus alrededores, sobre Jitepec, sobre Temisco, sobre Cuernavaca, sobre Huitzilac, sobre Tepoztlán, sobre Tlaltizapán, sobre Jojutla, sobre Amacuzac, Señor, sobre Tetecala, Padre, Miacatlán. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que todo ese espíritu de muerte, todo ese espíritu de violencia que ha venido para arrebatar la vida de tantas personas, muertes de jóvenes, muertes de adultos, muertes de mujeres, Padre, oramos en el nombre de Jesús y ahora nos levantamos, diga a todos, nos levantamos contra este espíritu de muerte en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bienaventurados por estar en la casa de Dios. Son bienaventurados por estar en la casa de Dios. Esta semana, una vez más, la violencia ha tocado, ahora en especial, a una familia de la iglesia en el área de Aguatepec. El esposo de una hermana en la congregación fue una de las personas que murieron esta semana. Hace 3 semanas también, otra persona, un hermano de la iglesia en Amacuzac, caminando en el pueblo, llevando su pequeño en los brazos, una persona llegó por detrás, le puso la pistola en la cabeza y le disparó y murió. Eso significa que el fuego se está acercando. ¿Me están oyendo, hermanos? Ustedes saben que yo siempre evito ser dramático y no me gusta andar haciéndole el cuento. Pero estamos en una guerra espiritual. Eso es en lo que estamos metidos ahora. Igual que la reina Esther, estando en el palacio del rey y estando amenazado todo el pueblo, se dio un decreto para que todos los judíos murieran a causa del decreto de Amán. Y Esther dijo claramente: para este día y para este tiempo es que el Señor nos ha levantado. Y yo digo amén. Yo digo que para este tiempo el Señor nos ha establecido aquí en este lugar. Así que entonces, mis amados, así hemos estado ya respondiendo con esta guerra espiritual. Hermanos, yo sé que estamos en el 2019, ¿ok? No me he perdido. Y hoy las cosas están muy complicadas. De repente parece como que nos fugamos, como que nos perdemos, como que no nos damos cuenta en dónde estamos parados. Pero usted tiene que saber que la guerra espiritual se ha intensificado y que Satanás no tiene ningún empacho en manifestar su presencia abiertamente en cualquier lugar y de cualquier forma. El viernes, mientras veía las noticias por la noche, había un grupo de mujeres que estaba protestando en el Distrito Federal, hablando acerca de la violencia contra las mujeres, contra la que también nos levantamos en oración y en clamor para que no haya ninguna mujer agredida de ninguna manera más.
Pero mientras veía la noticia, mis antenas espirituales se pararon a todo. Un colectivo, como se llama ahora, los grupos de personas que se unen para un fin en particular, un colectivo o una asociación para la defensa de las mujeres, me sorprendió, pues su nombre es Las del Aquelarre. Y en la pantalla nacional apareció así: el nombre de esta asociación de mujeres se llama Las del Aquelarre. Y yo sé que la mayoría de ustedes dirá: ¿y qué con eso? Usted tiene que saber que el aquelarre es una reunión de brujas. Y si no, entonces vayan y consulten después. No olviden la palabra aquelarre. La asociación de mujeres se llama Las del Aquelarre. Eso significa las que nos hemos reunido como brujas. Y por favor, no estoy calificando a las mujeres, estoy dando a conocer el nombre que esta asociación se ha puesto a sí misma. Entonces parece algo muy bueno, parece algo muy acorde a la necesidad que se está viviendo, cuando en realidad hay una influencia satánica abierta por todos lados. Usted tiene que saber que cualquier grupo narcotraficante está dedicado a ciertas entidades de la idolatría. Yo no puedo entender honestamente en la mente de las personas, yo no puedo entender el culto a la llamada Santa Muerte, no lo puedo entender. Tampoco puedo entender que se tenga como un santo o como un patrono a Malverde. Otra persona ahí que se invoca, como dice la palabra del Señor, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios lo sacrifican. Usted tiene que saber que detrás de cada entidad que roba la fe y que atrae la fe de las personas que no es Dios, eso se llama idolatría. Y la idolatría está ahí descrita en la primera carta de Corintios para decir que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios que están detrás de los ídolos lo sacrifican. Y lo estoy hablando muy claro, lo estoy diciendo muy claro. Y sé que por las redes sociales ahora mismo esta palabra está saliendo, y yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra corra y abra los ojos de la gente. Y creo, hermanos, que nadie se da cuenta. Creo que el mundo ha sido engañado. Satanás definitivamente no tiene vergüenza. Y hoy se presenta así, abierto, por lo que esta porción de la palabra nos dice aquí. Dice la palabra que le fue traído al Señor un endemoniado. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Así que entonces, hermanos, yo vuelvo a repetir, sé que estamos en el 2019 y hemos dicho claramente que esta congregación tiene una doctrina y tiene una visión muy equilibrada. No somos extremistas, tampoco somos fanáticos que decimos que todo es un demonio. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y hasta pongo ejemplos para hacer entender a las personas
que hay enfermedades físicas que pueden ser curadas con la ciencia que el Señor ha permitido. Pero también hay enfermedades causadas por demonios. Y este pasaje es una prueba de ello. Escuche la palabra. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. En particular, espíritus inmundos habían causado a la persona que le trajeron al Señor Jesús el que estuviera esclavizado con ceguera y con mudez. Ni veía ni hablaba. Esta persona no tenía un problema estomacal por haber comido algo malo. Yo siempre pongo ese ejemplo. Siempre estoy vacilando cuando estoy con ustedes en el curso 1 y les digo que si usted se come un pozole grande y le echa pata y le echa chicharrón y le echa quién sabe cuántas cosas y se come además 3, 4, 5 tostadas y en la noche siente que un toro de fuego lo anda persiguiendo, eso no es un demonio. ¿Sí me estoy explicando? Eso no es un demonio. A lo mejor el demonio de la glotonería es el que le tenemos que reprender, ¿no es cierto? Pero no es un demonio, es un exceso y es una cuestión física. Un buen Alka-Seltzer, hermano. No le voy a decir una Coca-Cola porque yo no le entro a la Coca-Cola y todos deberían de estar bien lejos de todos los refrescos. ¿Ok? Se lo estoy diciendo también claramente. Cuídese, porque después entonces los problemas de sobrepeso, los problemas de diabetes, los problemas, otras enfermedades que al ratito se va a tratar como un demonio, pero usted nunca se cuidó, pero usted nunca hizo nada para cuidar su cuerpo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, usted tiene que cuidarlo. Pero aquí tenemos claramente que había un demonio que había causado una enfermedad. Entonces, mis amados hermanos, a pesar de que estamos en este tiempo, hoy las cosas han cambiado mucho desde los tiempos del Señor Jesús. En los tiempos de Jesús, casi todas las enfermedades se atribuían a espíritus malos y era un concepto general en el tiempo del Señor Jesús en todos los pueblos. Casi todas las enfermedades se atribuían a espíritus malignos, mientras que hoy ninguna enfermedad o mal se piensa que es obra de Satanás. ¿Están entendiendo el extremo? En el tiempo del Señor Jesús, todas las cosas, todas las enfermedades, todos los males se atribuían a demonios. Hoy, 2019, ningún mal, ninguna enfermedad se atribuye a espíritus inmundos. El alcoholismo, la drogadicción, la violencia, la muerte son cuestiones sociales, son enfermedades sociales. Soy Jacobo y estoy enfermo de alcohol. Son extremos. Y cuando pensamos de esta manera, entonces Satanás ya tiene una ventaja. ¿Me están oyendo, hermanos? Usted ya le dio una ventaja al enemigo, usted ya le dio una ventaja a Satanás. Porque usted está descansando en todas las cosas naturales y materiales, lo que tiene que ver con una atadura espiritual en su vida. Y ambas cosas deben de ser tratadas de la manera adecuada. Si hay un problema físico a causa de una enfermedad física, sea tratada como tal. ¿Me está escuchando, hermano? Sea tratada como tal. Yo siempre le digo a la gente, primero ore, después puede ir al médico. No hay ningún problema, puede ir al médico. Nosotros no le decimos a la gente, no tome la medicina, quédese en la casa, no vaya al médico. No. Ore al Señor. Siempre lo primero es entrar en relación con el Señor y esperar que el Señor haga la obra. Y también identifique aquellas cosas que vienen del reino de las tinieblas.
Ahí tenemos el pasaje. Así que entonces necesitamos entender que estamos en medio de una guerra espiritual. Yo no veo la violencia, yo no veo la maldad desde otra perspectiva, hermanos. Yo veo la violencia y la maldad que hay en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, como una influencia satánica terrible. Así es como yo lo veo. Y entonces debe de ser combatido con armas espirituales. Debe de ser combatido correctamente. Por eso la iglesia debe levantarse en guerra espiritual. Por eso la iglesia debe tomar en sus manos la responsabilidad de clamar y de romper con las ataduras. ¿Por qué cree que el Señor Jesús dijo: y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo? Porque el Señor le estaba dando una autoridad a su iglesia para levantarse en guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. Aquí hay tres pensamientos que el Señor Jesús nos da. Jesús tiene tres respuestas, en especial a las personas que están ahí, a los fariseos, a los judíos que lo están confrontando y que están viendo el asunto. El Señor les da tres respuestas, y son tres respuestas que nosotros tenemos que aprender también para levantarnos correctamente en la guerra espiritual y tener victoria en el nombre del Señor. La primera: nada puede permanecer si hay división. Fíjense, hermanos, que la acusación fue muy grave. La acusación que los fariseos están haciendo del Señor Jesucristo es muy grave. Ellos están diciendo: este no echa los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. En otras palabras, estaban diciendo que Jesús no era el Salvador, Jesús era un enviado de Satanás. La acusación fue gravísima. Pero Jesús no se desvió con ello. Jesús no se desvió con esa acusación que ellos hicieron contra él. Más adelante el Señor pone una sentencia bastante seria, bastante fuerte, para decir que todo pecado y toda palabra ociosa contra el Hijo del Hombre le va a ser perdonada, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Así que él trató después el asunto, y lo trató también bastante serio. Así como la acusación era seria para decir que el Señor Jesús estaba echando los demonios por la fuerza que Belcebú le daba, también él entonces después respondió en su momento para decir: toda blasfemia contra el Hijo del Hombre va a ser perdonada. Quiere decir, esta ofensa que hicieron al Señor Jesús, él estaba diciendo claramente: hay una ignorancia de las cosas espirituales en todos ellos, y primeramente les voy a enseñar, y una vez que les enseñe van a ser responsables de cualquier palabra que emitan en base a este asunto. ¿Me escucharon? Así que tenga cuidado. Tenga cuidado. Primero investigue, primero estudie, y después abre su boca. Antes de eso, mejor cállese, porque puede dar una palabra ociosa, porque puede dar una palabra tonta que no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Así que entonces él no le prestó importancia a esto, más bien orientó sus pensamientos, y él dijo: si Satanás echa fuera a Satanás, entonces hay muchos problemas en el reino de las tinieblas. Y si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está condenado al fracaso. Así que entonces Jesús está enseñando que hay una guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, y que no puede haber alianza entre uno y el otro. En otras palabras, no podemos venir y clamar al Señor, no podemos venir y buscar el rostro del Señor y después ir y comprar una sábila con un moño rojo para ponerlo en el negocio. Decídase.
Decídase. No puede ser que venga acá a buscar la presencia de Dios y después vaya que le hagan una limpia a la niña. Hay cosas que se hacen por ignorancia y hay otras que se hacen por impotencia. Hay otras que se hacen por falta de fe. Hay otras que se hacen porque no entiendes las cosas espirituales. Así que entonces todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Entonces el Señor Jesús está diciendo: aquí hay una guerra, estamos completamente separados y usted tiene que saber que todo reino dividido en sí mismo no puede permanecer. Escúchenlo bien, escúchenlo bien. Esto fue una declaración que Jesús hizo. Todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. ¿Y sabe quién se aprendió esa máxima? ¿Sabe quién se la aprendió? Se la aprendió Satanás. Satanás se la aprendió. Y cuando usted lee Gálatas, entonces en Gálatas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando usted llega a Gálatas, parece que entonces el reino de las tinieblas está perfectamente organizado. ¿Y la iglesia? Usted tiene que saber que ninguna iglesia dividida puede permanecer. Usted tiene que saber que ninguna zona dividida puede permanecer. Usted tiene que saber que ningún grupo familiar dividido puede permanecer. Usted tiene que saber que ninguna familia dividida puede permanecer. Fue dada por el Señor Jesucristo esa declaración para que nosotros entendiéramos que si no estamos perfectamente unidos en el mismo propósito, yo le estoy declarando lo que hicimos los pastores. Hemos comenzado con esa guerra espiritual. De hecho, todo el tiempo estamos en guerra, todo el tiempo estamos orando, pero ahora estamos tomando algunas acciones. No se presten a chismes, no se presten a pleitos, no se presten a intrigas. Ahora le estoy hablando a la iglesia. ¿Me están escuchando, hermanos? No se presten a chismes, no se presten a intrigas. Si usted va a hablar con alguien, sea para hablar las cosas del Señor, para glorificar el nombre del Señor, y si no, cállese. Porque un montón abren su bocota sin pensar y están causando división y están causando malestar. Y todo reino dividido contra sí mismo, todo reino dividido contra sí mismo. No hable contra su padre, no hable contra su madre, no hable contra su líder, no hable contra su pastor de zona, no hable contra su supervisor. Si va a hablar es para bendecir, si va a hablar es para glorificar a Dios, pero si no, entonces cállese. Porque todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Así de que esta es una máxima, un pensamiento dado por el Señor. Todo reino dividido en sí mismo no puede permanecer. Nosotros pues debemos aprenderlo. Tenemos que estar de acuerdo y jalar en la misma dirección. La segunda respuesta que el Señor les dio. Fíjese lo que el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos y a los judíos y a toda esa gente. Algo que ellos no entendieron. Estoy
saqueando el reino de las tinieblas. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús les dijo? Estoy saqueando el reino de las tinieblas. Jesús está diciendo que Él ha atado al hombre fuerte. ¿Lo escucharon, hermanos? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Cuando le traen a esta persona que está mudo y ciego, y con su autoridad y con su palabra está liberando a esta persona que tiene esas ataduras, después se desata todo el chismarajo, toda la crítica, todo el ataque. Pero primero Él mostró que Él estaba saqueando el reino de las tinieblas. Este hombre estaba esclavo de Satanás. Un espíritu inmundo lo había atado, un espíritu inmundo le había causado sordera, un espíritu inmundo le había causado mudez. Y en este momento este hombre está libre. Yo les estoy demostrando, dijo el Señor, que yo estoy saqueando el reino de las tinieblas. Y después les dice, bueno, ¿y cómo es que alguien puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear su casa si primero no le ata? Ahora, hermanos, por supuesto que nosotros nos preguntamos, está claro que a menos que el hombre fuerte esté atado, se puede saquear su casa, y Jesús lo estaba haciendo. Acababa de liberar a ese hombre atado a los demonios. La pregunta pues es, ¿cuándo ató Jesús al hombre fuerte? Nosotros siempre estamos hablando de que en la cruz del Calvario el Señor tuvo victoria. Sí, el Señor tuvo victoria. En la cruz del Calvario el Señor logró tu salvación. Y Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice que exhibió públicamente sobre ellos en la cruz, clavando el acta de los decretos que nos era contraria, y exhibiendo a los principados y potestades, los venció públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra del Señor entonces nos lleva a pensar, mis amados hermanos, que el Señor en la cruz del Calvario logró tu salvación y mi salvación. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuándo es que Jesús ató al hombre fuerte? Porque si la victoria del Señor Jesucristo solamente la alcanzamos a ver en la cruz del Calvario, entonces ¿cómo podía Él estar liberando a un hombre que estaba endemoniado? Debía esperar a que pasara todo el evento de la cruz para poder tener la autoridad para echar fuera a los demonios. Pero usted tiene que saber que la victoria ya el Señor la había ganado desde tiempo antes, y la victoria el Señor la ganó en el desierto, en la tentación. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Cuando Jesús se enfrentó al tentador en el desierto, Mateo capítulo 4, por primera vez Satanás se encontró con alguien que no cedió de ninguna manera a sus engaños y fue vencido. Y Jesús venció a Satanás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, el Señor Jesús ató a Satanás en esa tentación cuando Él demostró que Satanás nada tenía que ver con Él. ¿Se da cuenta por qué usted no puede mezclar las cosas? O eso no es. O está con el Señor o no está con el Señor, pero no puede mezclar las cosas. Usted no puede andar en la adivinación, usted no puede andar en la hechicería, usted no puede andar en las limpias, usted no puede andar con los colguijes, usted no puede andar con la herradura, usted no puede andar con la corona de ajos, usted no puede andar visitando lugares extraños pidiendo de Satanás la ayuda que solamente de Dios puede venir. ¿Me está escuchando, hermano? Mire, vaya a su casa y revise su casa, y si acaso en su casa hay algo que no tiene nada que ver con el Señor, pero que usted ha puesto su fe en ello y tiene por ahí escondidita la pinturita, el idolito y toda esta cuestión, yo, hermano, agarre el martillo y decida
y decida por el Señor en este día. ¿Me están oyendo? Y decida por el Señor. Usted tiene que triunfar sobre el enemigo también. Usted tiene que decirle a Satanás hoy: nada tengo que ver contigo. Nada tengo que ver contigo. Nada tengo que ver contigo. Usted tiene que decirle a Satanás hoy: nada tengo que ver contigo. Por eso hoy rompo. Hoy rompo. Número 3, tercera respuesta que el Señor dio: la señal del reino de Dios. Insistimos en establecer el reino de Dios. Insistimos que es la visión. Insistimos que es el llamamiento. Insistimos que el Señor no ha traído esta visión a nuestra congregación. Yo estoy continuamente diciendo, porque usted necesita aprenderlo: el Centro Cristiano no es una congregación experimental. Usted en esta congregación no tiene el problema de que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Usted no tiene ese problema. Usted acá ha aprendido, usted acá ha recibido que tenemos una visión, y esa visión es consistente, esa visión es bíblica. Estamos perfectamente unidos al deseo y el anhelo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de Dios. Incluye todo lo demás diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, aquí no estamos experimentando. De repente ustedes mismos no alcanzan a ver la bendición que el Señor nos ha permitido. Nosotros hemos soportado todo embate de vientos de doctrinas raros y extraños que vienen sobre la iglesia, que han arrastrado congregaciones, que han arrastrado movimientos enteros, porque no había consistencia y porque no había doctrina. De repente nosotros no usamos la palabra la sana doctrina, porque la declaración la sana doctrina ya lo tomó un grupo que no es la sana doctrina, pero que se dicen la sana doctrina y que representan a los fariseos modernos, que nada más están viendo y juzgando a todos los demás. Y miren, mis hermanitos, hay tantos grupitos raros por ahí que si la salvación del mundo dependiera de ellos, todo el mundo se iría al infierno, porque lo único que están haciendo es criticar, lo único que están haciendo es levantar la voz contra pastores, contra movimientos. Si usted no quiere que digan nada contra usted, entonces no haga nada. ¿Me están oyendo? Yo acá no les prohíbo que vayan a este congreso. Yo aquí no les prohíbo ni les digo si se meten o no se meten a internet. Lo que yo le digo es: no se deje arrastrar ni se deje engañar, porque usted no sabe lo que cuesta poder mantener la dirección correcta en la visión y en el llamamiento que Dios nos ha dado. A mí todo el tiempo me están mandando mensajitos y todo el tiempo me están mandando correos y todo el tiempo, pero nadie me da la cara. Yo siempre estoy esperando que de frente me digan las cosas. Yo no he tenido ningún empacho para decirle a todo el mundo en los cursos. En el curso Josué, ahora mismo tengo 200 y tantos personas que están capacitándose para liderazgo, y ellos saben que yo he tratado de ser lo más honesto posible, y aún les he dicho: por favor, si yo me equivoco, díganmelo, porque yo soy una persona igual que ustedes. Yo no quiero que se me meta el agua en la cabeza, pero en lo que dependa de mí, como dice la palabra del Señor, estad en paz con todos. Y eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es mantener el rumbo correcto. Vea lo que el Señor Jesús está diciendo. La tercera respuesta que el Señor Jesús les está diciendo a la gente es: aquí tienen la señal del reino de Dios. Aquí la tienen. Ustedes tienen que saber que los judíos también practicaban el exorcismo. Y hermanos, la palabra exorcismo no es la palabra correcta para hablar de echar fuera demonios. La palabra correcta es liberación. Esa es la palabra correcta. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso dijo el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, ¿cómo es que los judíos echaban fuera demonios?
¿Cómo lo hacían? En realidad los judíos no practicaban una liberación. En realidad los judíos estaban envueltos en un montón de situaciones bien complicadas. Había tres maneras en que los judíos practicaban el exorcismo. Ya estoy haciendo la diferencia entre la liberación y el exorcismo. El primero era el anillo de la raíz de Salomón. Y usted dirá, órale, ¿qué es eso? Bueno, se decía que en la sabiduría de Salomón, uno de los libros apócrifos, había una dirección de cómo echar fuera los demonios. Y entonces se había difundido que Salomón había tenido un anillo, y en ese anillo tenía la figura de una raíz que está relacionado con la segunda manera en que ellos lo hacían. Y entonces cuando había una persona endemoniada, había que ponerle el anillo de Salomón en la frente a la persona que estaba poseída, y con ello echar fuera el demonio. Ellos incluso hacían una cosa como esta para demostrar que efectivamente el demonio salía de esa persona. Una vez que le ponían el anillo de Salomón en la frente, el anillo de la raíz, porque era una raíz de una mata, la figura que estaba en el anillo. El exorcista, el que estaba echando fuera ese demonio, ponía un vaso con agua en una mesa cerca de donde estaba la persona, y entonces ordenaba al espíritu inmundo que cuando saliera de la persona tirara el vaso de agua. Entonces de repente el vaso se caía por la acción del espíritu inmundo, y de esa manera entonces ellos como que comprobaban que el espíritu ya había salido de la persona. Mi pregunta era, ¿y dónde está Dios en ello? Segunda forma, se llamaba la raíz de maquero, una planta. Se decía que esta planta era una planta que cuando se veía de repente era dorada como el oro, y entonces había que buscarla. No era muy común, costaba mucho encontrar esa planta, y cuando usted encontraba esa planta tenía que estar en el momento justo para que brillara como el oro, y cuando brillaba como el oro, entonces usted iba, arrancaba la planta, y la raíz era usada precisamente para echar fuera los demonios. Y la tercera manera, esto es lo que hacían los judíos, esto es lo que hacían los judíos. Y la tercera manera era dándole a la persona el corazón y el hígado de pescado. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que poner un anafre en el cuarto donde la persona que estaba poseída habitaba, y entonces echar el corazón y el hígado del pescado, y cuando el olor del hígado y del corazón del pescado salían por causa de que se estaba quemando, entonces el demonio se retorcía y se iba. Pues no se necesitaba ser demonio para correr cuando estaba todo ese olor tan feo, hermano. ¿Usted quiere echar a perder su pescado? Cuando tenga un pescado frito, pues que se le vaya la mano y comas los hígados. De hecho, casi siempre uno de los dos costados del pescado casi no se pueden comer mucho porque está pegado el pescado ahí, ¿no es cierto? Es muy complicado. Bueno, esto es lo que hacían. Pero ahora Jesús estaba presente, y Jesús solamente tenía que decir: sal de él. Oiga, Jesús no tenía que decir en el nombre de Salomón. Jesús no tenía que decir: aquí traigo la raíz de Maqueo. ¿Se da cuenta cómo, hermanos, lo místico, la hechicería se puede mezclar con mucha facilidad? ¿Se da cuenta? Esa es la manera en que se mezcla. Se mezcla de una manera muy facilita, muy suavecita. Y no, pues esto no es tan malo. Y órale, usted tiene que saber que por fin había llegado alguien que tenía el poder y que tenía la autoridad para echar fuera los demonios. Así que la señal del reino de Dios es echar fuera los demonios. Ahora
están centrados en el poder y la autoridad de la palabra de Jesús. En mi nombre, dijo el Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, puede ser que alguien aquí esté diciendo: pues eso eran los tiempos de Jesús. Ahora si alguien está enfermo, ahora si alguien está trastornado, ahora si alguien tiene algún dolor raro, algún dolor extraño, pues entonces hay que llevarlo al médico. Vuelvo a decirle: dele la primera oportunidad al Señor. El Señor va a traer liberación. ¿Me están oyendo? ¿Qué pasa cuando te drogas? Pero te estás dando cuenta que te estás causando un daño. ¿Qué pasa cuando te drogas y te duele porque tuviste una reacción violenta y lastimaste a tu madre, lastimaste a tu padre, lastimaste a tus hermanos, lastimaste a tus hijos, lastimaste a tu esposa, y te sientes tan mal porque te drogaste y porque sabes que estás destruyendo tu cuerpo, y entonces determinas que no quieres hacerlo más, y a las 2 horas lo estás haciendo? ¿Qué pasa cuando te das cuenta que casi lo has perdido todo? Has perdido esposa, has perdido hijos, has perdido negocios. Poncho, ¿no es cierto que se establece claramente los valores que se pierden? Y no está claro en el ministerio para la rehabilitación que el primer valor que se pierde es el espiritual, y el último, la vergüenza. Porque ese es el camino. Tú tienes que entender que el asunto tiene que ver con lo espiritual, porque el primer valor que se pierde es el espiritual. Una vez que tú no tienes la cobertura y la presencia de Dios en tu vida, cualquier cosa puede entrar. Y el último valor, la vergüenza. Por eso al borracho no le da vergüenza estar vomitado, estar sucio, estar tirado, andar pidiendo para un pan, andar pidiendo para una comida. No le da vergüenza. No le da vergüenza. ¿Quieres embriagarte y quieres drogarte? Vas a tener un montón de amigos, vas a tener un montón de gente que te va a dar. Pero voy a pedirles que no tienes para llevarle el pan a tu familia en la casa, a ver quién te da. Para que te hundas más, siempre va a haber quien te va a ayudar. Pero ahora hay alguien aquí que tiene el poder. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay algunos aquí que están por primera vez y nunca han tenido la oportunidad de entregar su corazón a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, yo los llamo al arrepentimiento esta mañana. Abran su corazón al Señor. Permitan que el Rey de Reyes y Señor de Señores habite en su alma. Por eso, si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, lo voy a guiar en esta oración de fe. Por favor, haga esta oración de fe con todo su corazón, y voy a pedir que toda la iglesia haga la oración para ayudar al que va a entregar su vida al Señor por primera vez esta mañana. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Yo recibo la palabra. Reconozco que soy un pecador. He vivido lejos de ti, pero esta mañana me arrepiento de todos mis pecados.
Perdóname, Señor. Te abro mi corazón y te recibo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas. Cambia mi vida. Cámbiame, Señor. Te entrego mi vida. Cámbiame. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.